venida, y exactamente todas las distorsiones que tiene el tema de la segunda venida es por el incorrecto trazo del tema de las dispensaciones. Entonces, si creemos como algunas personas creen que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, entonces ya no habrían 7 dispensaciones, habrían 8 dispensaciones. O la segunda venida ya no fuese solamente una segunda venida, sino que fuese segunda y tercera venida. Y hermano, nosotros necesitamos aprender a englosar exactamente la enseñanza de la palabra de Dios y tratar, hermano, de presentar el mensaje lo más puro posible. Oye, ojalá nosotros pudiéramos decir al 100% de pureza, ojalá que pudiéramos hacerlo de esa manera. Y pues yo creo que no está lejos de que pudiéramos hacerlo por el tema de que tenemos bastante material de estudio, hermano, en nuestras manos en este tiempo. Hay mucha posibilidad de estudio. Bueno, si usted tiene la oportunidad de invertir en Biblias de estudio, hágalo. No es malo invertir en una buena Biblia de estudio. Yo en lo particular le pudiera recomendar la Biblia Palabra Clave. Es una Biblia, no es nueva. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que la Biblia Palabra Clave es nueva. No es una Biblia nueva, desde 1986 está en el habla inglesa y pues ya Estados Unidos la tuvo, y en el año 98, si no me equivoco, creo que estaba leyendo esta semana eso, llegó en español. Entonces es muy bueno que usted pueda tener esa Biblia. Si usted logra hacer el esfuerzo y comprar la Biblia Palabra Clave, no estoy haciendo una promoción comercial, sino que es un buen material de estudio. Ahí usted va a tener los diccionarios, va a tener el Strong, va a tener un poco de griego, va a tener un poquito del hebreo. Bueno, a mí me la regalaron, pero ya en Caracas hay, hermano, en Chacaito, hay esa Biblia. Si a veces nos esforzamos, bueno, vamos a orar para que pongan cachea en la librería cristiana también, ¿verdad? Sí, porque la gente habla de cachea. Todavía no hay cachea, bueno, vamos a orar para que hagan cachea en la librería cristiana, para que podamos ir y buscar ese material. Realmente es importante tener Biblia, y de buena versión. A propósito, de Reina Valera 1960. Ahorita en la librería cristiana, o en la librería donde venden material cristiano, hay muchas Biblias, hermano, pero les puedo decir, sin exagerar, que el 80% de las Biblias no son versión Reina Valera 60, son versiones nuevas, actualizadas, y tenemos que tener cuidado con eso porque se pierde la esencia en muchos pasajes. Entonces, bueno, vamos a seguir estudiando en esta noche, vamos a hacer el repaso que hemos venido haciendo, y yo creo que ya pudiéramos citar en cierta manera hasta de memoria, porque durante estas 5 o 6 semanas que hemos estado estudiando con el tema, hemos estado repitiendo cuáles son las dispensaciones. Me preocupa cuando un cristiano de repente no logra discernir lo que son las dispensaciones, no logramos discernir el tiempo, o en ocasiones no se logra reconocer a los grupos de personas a los que se le escribió la palabra de Dios. Hace un tiempo hablaba con un hombre y le pregunté eso. Yo le dije, ¿a quién se le escribió la Biblia? Y dijo, a nosotros. Y yo le dije, ¿toda la Biblia? Sí, toda la Biblia se nos escribió a nosotros. Y en cierta manera, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero hay 3 grupos específicos a los que se le escribe la Biblia, según nos enseña la misma palabra de Dios. Se le escribió a los judíos, se le escribió a los gentiles y se le escribió a la iglesia de Dios. Entonces, son detalles que nos hacen el tiempo de estudio un poco más interesante. De hecho, ahora los muchachos dicen, hablaba con ellos y dice, bueno, es que realmente cuando estamos estudiando la Biblia a la luz de las dispensaciones, hay cosas que logramos entender, hay cosas que sí logramos entender de una mejor manera. Entonces, bueno, vamos a repasar y después vamos para comenzar el estudio en esta noche, el repaso de las dispensaciones. A la cuenta de 3, la dispensación de conciencia, gobierno humano. Ok, alguno que no la haya dicho los estudios anteriores. ¿Quién se atreve de los que no lo han dicho en los estudios anteriores? Ya muchos hermanos han citado
pero vamos a darle también oportunidad a los que no la han citado. Ahorita ahí allá lo quitó el hermano. ¿Quién se atreve a decirla? A ver. Ninguno. A ver, de los que no la han dicho. Está sencillo. Jairo, dígame. No. Ajá. Ok, bien, qué bueno. Son estudiantes, tienen que ejercitar esa mente para... Si no la ejercita, no crece. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se atreva a decirlo? ¿Alguna hermana? ¿Algún jovencito? ¿Algún hermano también? No hay problema. Que quiera decirlo, que no lo haya dicho en los estudios anteriores. A ver. Ajá, hermana Ángela, dígame. Ah, bien, qué bueno. Eso es lo que a mí me certifica que la enseñanza te queda. Sí. Bueno, sí, ahí está. Pero me certifica que la enseñanza está quedando porque ya la persona lo puede citar. De repente usted va a ver algunas prácticas que eran de la ley y usted va a decir, eso está mal porque eso era en la ley, que se hacía esto, o tal enseñanza, o esto era de la promesa, o esto era de la dispensación del reino, va a ser de la dispensación del reino. Por ejemplo, la interpretación de Mateo 24 es compleja. Si usted no estudia Mateo 24 a la luz de las dispensaciones, va a terminar creyendo hasta que la salvación se pierde. Sí, señor. Vamos a ir a Mateo 24, un momentico, tenemos algo de tiempo, vamos a repasar una sola dispensación el día de hoy. Mateo 24, ¿dónde está el versículo? No ubico el versículo, si alguien lo ubica primero que yo. 13. Ok, 13. 24, 13. Escúcheme. Sacamos el versículo de su texto. Vamos a sacar el versículo de su texto. Y agarramos y remarcamos este versículo. Y vamos a leer desde el versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 11. Completo. Mira lo que dice. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ajá. Eso está pasando ahorita, ¿verdad que sí? ¿Sí está pasando o no está pasando? Ah, bueno, la Biblia dice ahora en el 13, en el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De hecho, yo he escuchado personas que utilizan este texto en este tiempo también, y hay cierta tolerancia aplicativa del texto. Ahí dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en el versículo 13, hay un versículo que si se lee fuera del contexto dispensacional va a crear una controversia terrible, y la ha creado sectas, doctrinas o iglesias que creen que la salvación se pierde, utilizan este texto como base. ¿Qué dice el versículo 13? A la cuenta de 3 lo leemos todo. 1, 2, 3 dice: hay que perseverar. Eso es lo que le dice. Y se lo apoyan en hebreo cuando dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Y ahí, el que no tiene una base dispensacional en su mente, dice: el pastor me tenía engañado. Sí se pierde la salvación. Pero cuando usted lee al principio, en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: hay 3 preguntas clave. Primera pregunta: dinos cuándo serán estas cosas. Número 1. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Número 2. Y 3. Y del fin del siglo. Y el capítulo 24 en pleno está dando una respuesta a estas 3 preguntas. No tiene nada que ver con la dispensación de la gracia. Estamos hablando de este texto justamente de la dispensación que vamos a hablar el día de hoy, que es la dispensación del reino. Ahora sí, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque en esta noche podemos reunirnos alrededor de tu palabra, Señor. Tu palabra dice que los apóstoles, Señor, cada día abrían las escrituras, Señor, citando la ley y los profetas, Dios, y yo creo que cuando logramos leer la Biblia, Señor, de la manera correcta, difícilmente vamos a ser engañados por sectas y doctrinas, Señor amado, que son movidas por pasiones y sensaciones emocionales, Señor. Por eso te ruego que por favor nos ayudes a ampliar
nuestro conocimiento, Señor, y nuestro discernimiento con respecto a las Escrituras. Pero también te ruego que nos ayudes a amar, Señor, tu palabra, Señor, y el obedecer tus principios y preceptos. Que no sea únicamente el conocimiento teórico, Señor amado, sino que podamos hacerlo práctico dentro de nuestra vida, Señor amado, y poder caminar conforme a tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Séptima dispensación es la dispensación del reino. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 9 y 10. Yo puse ahí el 10, pero vamos a leer los dos versículos. Dice la palabra de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, del cumplimiento, el final de los tiempos, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Dice, cuando termina la dispensación, cuando termine, la dispensación de la gracia, empezará la dispensación del reino y se prolongará hasta el fin del reino milenial de Cristo. Ese es el lapso de tiempo que va a durar exactamente lo que es la dispensación del reino. ¿Cuándo comienza? Comienza cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia se vaya con el Señor en su segunda venida. Allí, hermanos, se acaba esta dispensación en la cual hemos creído y ahora va a comenzar la dispensación del reino y se prolongará hasta el fin del reino milenial de Cristo. Dentro de ese lapso de tiempo que dura la dispensación del reino, van a haber varios acontecimientos. A propósito, es importante que usted entienda que a diferencia de la dispensación de la gracia, la dispensación del reino sí tiene un tiempo establecido. Sí, no es como la dispensación de la gracia que nosotros decimos, no, mira, nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá, y eso lo enseña la palabra de Dios. Pero la dispensación del reino sí tiene un tiempo definido. Tiene un tiempo definido y durante ese tiempo van a haber varios acontecimientos aquí en la tierra y acontecimientos también en el cielo durante ese tiempo. Ahora, es importante que analicemos cuánto va a durar esa dispensación. ¿Cuánto va a durar esa dispensación? Bien sencillito y ya vamos a entrar en el tema. Venido el Señor, comienza aquí en la tierra un tiempo que se le conoce como la gran tribulación. Amén. Venido el Señor, que va a comenzar aquí en la tierra, 3 años y medio donde el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo va a intentar poner en orden lo que nadie ha podido poner en orden. Así es que, a propósito, si de repente usted está esperando que haya mejoría en el mundo, quédese entonces en la gran tribulación. Los 3 primeros años y medio va a haber mucha estabilidad. Y después es donde se va a ver lo que se le conoce como la gran tribulación. Ahí es donde la Biblia dice, nadie va a poder comprar y nadie va a poder vender si no ha sido sellado. Y hermano, durante todos los tiempos se ha especulado de una manera increíble con respecto al sello de la bestia. En los años 90, cuando salió el famoso Atari, la gente decía que tú sumas la palabra cómpute y cómpute, la C vale tanto y la U vale tanto y no sé qué, y al final, cuando tú llegas al final, 666. Yo no entiendo cómo la gente dijo que el sello de la bestia era el Atari. No sé cómo la gente llegó a esa conclusión. Ahorita también avanzado. Estaba viendo lo que hace poco se hablaba, estoy hablando hace poco, quizás hace 10 o 15 años, cuando hablaban del tema del microchip. No, que están ideando un microchip que se lo van a meter en la piel a la gente y la gente va a poder utilizarlo para abrir puertas y para desbloquear sus carros y para pagar con sus tarjetas y todo. Y eso se veía como que iban a pasar muchos años. Pues ya está sucediendo.
Europa lo tiene, Estados Unidos lo tiene, Canadá lo tiene, China lo tiene, Rusia tiene esa tecnología. Ahora, si nosotros pudiéramos en cierta manera identificar en este tiempo cuáles serían las herramientas que se utilizarían, ese podría ser uno. Pero no quiere decir, quiero llamar su atención, porque hay veces que la mente vuela, no decir, no, lo que pasa es que si me pongo, si me meto ese chip, me selló la bestia, pues no será salvo. Tampoco quiere decir que los que ya se lo pusieron fueron sellados por la bestia. Son prototipos. Son prototipos. La Biblia dice que ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Y el diablo tiene que tener preparado su prototipo tecnológico, pero también tiene que tener preparado su prototipo físico, la persona que él va a utilizar. Porque el diablo no sabe cuándo va a ser la segunda venida. Y de generación en generación él tiene que tener a alguien preparado que pueda ocupar el lugar del anticristo. Bueno, hace poco dijeron que suspendieron el fin del mundo, porque no ganó el cura que quería que ganara. No, hermano, no funciona de esa manera. Mira, nadie está en la capacidad de decirle a usted con fecha el día que el Señor vendrá. Ahora, lo que yo sí estoy seguro es que Cristo viene pronto. Hay dos corrientes con respecto a la venida del Señor. Los que andan especulando buscando fecha, que para mí esa es la más peligrosa. Eso es muy peligroso, andar especulando diciendo no va a ser en tal fecha. Y la otra corriente que dice, faltan muchas señales por cumplirse para que el Señor venga. Mira, con cumplimiento de señales y sin cumplimiento de señales, si el Señor quiere venir hoy, Él viene, ¿ves? Usted tiene que estar consciente de eso. O sea, no es que el Señor dijo, yo te voy a dejar una pista. No hay tal pista. Nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá. Lo que sí podemos saber nosotros es que Él vendrá como ladrón en la noche. Y también debemos saber de que todo volverá. Cristo viene pronto. Usted tiene que prepararse. Si usted no ha conocido al Señor, usted tiene que estar preparado porque Cristo viene pronto. Hermano, muy en el fondo hay cierto calvinismo en el corazón de algunos cristianos. Sí, hay cierto calvinismo en el corazón de algunos cristianos, porque se sienten tranquilos con familiares que no son cristianos. Mira, hermano, les voy a decir algo. Bueno, hasta los momentos mi hija Wisay dice que es salva y a veces parece que fuera salva. Lemuel dice que conoció al Señor, pero yo continuamente tengo que examinar la salvación de mis hijos. Continuamente, hasta la de mi esposa también, y la mía de vez en cuando también lo chequeo. O sea, que eso es verdad. No, es broma. Pero hay gente que tiene gente en su casa que está consciente que no son cristianos y lo estamos tomando muy a la ligera. ¿Qué pasaría hoy? Voy a poner mi ejemplo en lo personal. El Señor vino hoy y Lemuel no era salvo. Hermano, yo pensar eso como padre me quiebra el corazón. Saber de que ya nosotros no vamos a estar en la casa y que Lemuel nos va a andar buscando de cuarto en cuarto y no nos va a encontrar. Y que posiblemente va a salir corriendo que su tía Zuleima a buscarla y no la va a encontrar. Y va a venir a la iglesia y no la va a encontrar. Y yo no entiendo cómo un padre dice, ese no es salvo todavía. Ese es mundano todavía. No, tiene que haber angustia en nuestro corazón. Tiene que haber preocupación en nuestro corazón. O sea, tenemos que preocuparnos en predicarle la palabra de Dios a la gente, porque hoy más que nunca creemos que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermano. Necesitamos hablarle del Señor a las personas. Entonces, la dispensación del reino comienza cuando termina la dispensación de la gracia en la venida de Cristo y se prolonga hasta el reino milenial de Cristo. ¿Sigue? Acontecimientos resaltantes dentro de la dispensación del reino. Lo primero, lo que marca, la venida de Cristo. Ese es el primer acontecimiento, ¿verdad? La venida de Cristo. Vamos a leer Apocalipsis 22, 20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. No, hermano, no tomemos a la ligera el tema de la segunda venida de Cristo. ¿Ven? Es algo importante en meditar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Dice la palabra de Dios: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo
¿Qué dice ahí la palabra de Dios? En breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, respondió Juan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El Señor no dijo que se iba a tardar, Él dijo que era breve su venida. Acontecimiento en cumplimiento, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses. Igual que hay gente que no ha aceptado al Señor, y uno le habla de aceptar al Señor y dice, en estos días lo acepto, en estos días lo acepto, como que si fuera a hablar de comprar una camisa, o como que si fuera a hablar de comprar un pantalón. En estos días me lo compro. No, mira, cuando hablamos de tu salvación, tú que no conoces a Cristo, estamos hablando de tu salvación de ir al infierno. Por eso se le llama salvación. Porque mientras tú no conozcas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú estás expuesto al infierno. Sencillo, estás expuesto al infierno. O sea, anoche te acostaste y te levantaste, y fue únicamente por la misericordia de Dios en tu vida. Si hubieses muerto en esa condición sin conocer al Señor, hoy ya hubieses tenido un día en el infierno y sin esperanza de salir de ese lugar, sin ninguna esperanza de salir de ese lugar de tormento. Ayer, hermano, yo fui a Caracas y estaba un poco lluviosa la vía, y pues casi antes de entrar en el túnel de los Ocumitos, allí había una camioneta pick-up, una Silverado, hermano, al parecer se había coleado, y otro carro vino y le dio, y en conclusiones rápidas yo dije, si iba un copiloto se murió, si iba un copiloto se murió. Y ¿sabe algo? Si ahí hubo un muerto, y Dios quiera que no, oramos, Señor, ojalá que no haya pasado nada. Pero si ahí había alguien, no salió con la intención de ir a morirse, él salió con la intención de ir y regresar, porque nadie sabe, así de la misma manera como nadie sabe la hora en que el Señor vendrá, de esa misma manera tampoco nadie sabe cuándo le va a tocar irse. Y por eso es que el hombre tiene que estar preparado para la venida del Señor, o para su encuentro con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, segunda venida, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Segunda venida, hermano, escuche el acontecimiento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Segunda venida. La gente se atemoriza en las señales del cielo. Yo no sé si alguien logró observar el cielo de ayer de aquí de Ocumare. No sé si alguien lo vio. Era bien raro. En el centro había algo gris y por los lados había luz. Y yo digo, qué raro está ese cielo. Ayer en Caracas habían unas maniobras militares en el poliedro, unas maniobras militares, y hicieron un simulacro de explosión. Véanlo, está en internet, y no sé si ya lo vieron ya. Yo creo que ahorita la gente muy poco ve noticias. Y en el cielo salió un aro así negro, y todo el mundo en Caracas andaba bien asustado. Señales en el cielo, no sabemos qué está pasando. Y ahí se estaba riendo. Sí, no, hermano, pero es que realmente parecía como un portal al inframundo. Y después ahí se está riendo la gente. ¿Qué señales? Nada, era humo en el cielo por una explosión controlada que hubo. Pero usted sabe por qué la gente especula eso. Porque la gente ha oído el evangelio y sabe que Cristo viene pronto. Pero están prolongando una decisión que deben tomar. El Señor dice que Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahora dice, y los muertos en Cristo resucitarán. Acontecimientos dentro de la segunda venida, resurrección de los muertos. Amén. Los que se nos adelantaron van a resucitar. De hecho, ellos van a llegar primero al Señor que nosotros, los que estemos vivos. Si estamos vivos en ese momento, y si estamos muertos, bueno, amén. Ahí dice, acá dice la palabra de Dios, descenderá a los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, luego
con el Señor. Pero quiero hacer la salvedad de que esto es solamente para los que han arreglado su cuenta con el Señor, los que son salvos. Más nadie. Y créame que esto no es una expresión exclusivista o de prepotencia, decir yo sí, tú no, al contrario. Yo quisiera que tú también estuvieras en esa reunión. Sí, yo quisiera que tú estuvieras en ese momento que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el primer acontecimiento que vemos dentro de la dispensación del reino que marca esa dispensación es la venida de Cristo. Amén. Cristo viene pronto, hermano. Vamos a ganar almas, Cristo viene pronto. Vamos a servir al Señor, Cristo viene pronto. Todo lo que tú hagas va a ser por un breve tiempo, porque Cristo viene pronto. Amén. Segundo acontecimiento. Como le dije, hay acontecimientos en la tierra, pero también hay acontecimientos en el cielo. En ese momento, de manera simultánea, viene con el otro punto, va a estar el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo va a ser un acontecimiento simultáneo con la gran tribulación. Es lo que creen algunos estudiosos. Si usted cree diferente, bueno, lo importante es que usted tiene que entender de que en algún momento nos vamos a presentar a rendir cuenta delante del Señor. Hace años fuimos a un campamento en Múcura, por aquí mismo por la vía de San Casimiro, por los terrenos del pastor Carlos, por allá. Y era un patio, yo creo que era como por este tiempo más o menos. Sí, era una Semana Santa, era un campamento de hombres. Y hubo un hombre que con su carro pisó un poco de mango y había un niñito viendo, hermano. Y él dijo, mi papá como que no se acuerda que él le va a rendir cuenta a Dios algún día, porque el papá había pisado los mangos. Él vio como un delito pisar un mango. Él dijo, oye, ¿cómo va a pisar los mangos? Pero el niño meditó y dijo, mi papá como que no se acuerda que él le va a rendir cuenta a Dios por lo que hace. Hermano, hoy en día puedo citar a ese niño, a lo mejor ya está bien grande ya, pero yo creo que hay parte del cristianismo actual que se nos olvida que vamos a rendir cuenta al Señor. Si hay una verdad latente, hermano, si hay un acontecimiento real que debe mover nuestros corazones como cristianos a tener temor de Dios dentro de nuestra vida, es exactamente el hecho de entender de que en algún momento nos vamos a presentar delante del Señor a rendir cuenta. Mira lo que dice Romanos 14, 10. Dice, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Mira lo que dice, porque todos, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y a propósito, cuando hace mención de este tema, está hablando directamente de trato entre hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nada tenemos, nada nos distingue y nada nos hace diferente a otras personas. Créame que el hecho de que usted y yo no tengamos pecados similares no quiere decir que los míos sean más grandes que los suyos o que los suyos sean más grandes que los míos. En algún momento nos presentamos delante del Señor a rendir cuenta por lo que hacemos. Nos vamos a presentar delante del Señor a rendir cuenta por lo que hacemos. Ahora dice, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hermano, este versículo a mí me hace entrar en una realidad. La semana pasada le estaba hablando a una persona y me manifestó prácticamente no creer en Dios, porque él dijo que mucho de lo que decía la Biblia era mentira. Pero ¿sabe algo? Así él crea que sea mentira, él algún día va a doblar rodillas delante del Creador y va a entender que era verdad. Hermano, en el infierno no hay incrédulo. ¿Oyó? En el infierno no hay ningún incrédulo. Ya todos creyeron, pero están creyendo tarde. Ya no hay salvación para ellos.
Y a lo mejor mucha gente ahorita estará en el infierno pensando que es injusto el estar allí. Pero algún día cuando se presenten delante de Dios a rendir cuenta, ellos entenderán cuál es la razón por la que fueron condenados. Pero también es importante que nosotros entendamos, hermanos, y esto lo digo porque debemos cuidar nuestras acciones como cristianos, de que en algún momento nos vamos a presentar delante del Señor a rendir cuenta. O sea, no importa qué tan oculto lo hagamos, ya Dios sabe. ¿Amén? No importa qué tan discreto, no importa qué tan lejos lo haga, no importa qué tan lejos lo haga, ya Dios sabe. Y está anotado, ya Dios sabe. Mira, hermano, yo puedo aparentar delante de usted, yo puedo aparentar estar bien con Dios, pero Dios conoce el corazón. Y algún día yo voy a presentarme a rendir cuenta delante de Dios. Ahora entiéndeme algo, yo no me voy a presentar a rendir cuenta delante de Dios porque yo soy el pastor. No, yo me voy a presentar a rendir cuenta delante de Dios porque soy cristiano, igual que tú. O sea que si yo me voy a presentar a rendir cuenta, tú también. Amén. No era como ganas de portarse bien. En estos días vi un día vi en un estado de eso de WhatsApp. Esos estados de WhatsApp son bien raros, ¿no? La gente muestra su corazón en el estado de WhatsApp. Tú quieres saber lo que hay en el corazón de alguien, ve su estado de WhatsApp y ya tú sabes lo que hay en su corazón. Pero lo que había en este corazón que yo vi era deseo que le pagaran. Puso un estado de Ricky que no te da ganas como de pagarme. Me pareció gracioso ese estado. Hermano, la pregunta es con respecto al tema de que nos vamos a presentar a rendir cuenta delante del Señor. Creo que debe motivarnos a vivir mejor para el Señor. Ahora, voy a marcar un paréntesis en esto, porque no quiero que haya una confusión. Tú no te vas a presentar a rendir cuenta delante del Señor para jugar si vas a ser salvo o no vas a ser salvo. Tú eres salvo. Si lo eres, ¿amén? Si eres salvo, ahí no tiene que ver nada con tu salvación. Pero recuérdate que la palabra de Dios dice que el Señor nos predestinó para buenas obras. ¿Y qué va a ser juzgado en ese momento cuando nos presentemos delante del Señor? ¿Va a ser juzgada la salvación? No, no va a ser juzgada la salvación. Van a ser juzgadas tus acciones como cristiano que fueron por las que el Señor te dejó acá en la tierra. Porque si el propósito fuera únicamente salvarnos, cada vez que alguien cree, se muriera y se fuera para el cielo. Pero el Señor nos deja en la tierra para que podamos vivir y ser de buen testimonio a otros. Y por esa razón es importante tener claro en nuestra mente de que algún día nos vamos a presentar delante del Señor a rendir cuenta, no por salvación, sino para probar nuestra obediencia, y allí, hermano, habrá recompensa a los que obedecieron y tristeza para los que no. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10, dice: conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada quien mire cómo sobre edifica. Ahí es donde cobra sentido estos versículos. Mire cada quien cómo sobre edifica. ¿Por qué? Porque nos vamos a presentar delante del Señor. Apocalipsis 20. Versículo 11. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en el trono, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según dice ahí la palabra de Dios. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Nadie, no importa cómo haya muerto, todos van a resucitar y se van a presentar delante del Señor.
El que fue quemado va a resucitar, el que se lo comió un animal en el monte va a resucitar, el que se murió allá en alta mar y se lo tragaron entre 20 tiburones, bueno, ese también va a resucitar. No va a haber, hermano, ningún tipo de excepciones. La Biblia dice que vi los muertos grandes y pequeños. Ahí no estamos hablando de estatura, ahí estamos hablando de posiciones sociales. O sea, a aquellos grandes, poderosos, que se acostumbraron, hermano, a doblar y a comprar conciencia acá en la tierra por su dinero, allá no le va a valer de nada. Muertos grandes y pequeños se van a presentar delante del Señor a rendir cuenta. No importa cuánta conciencia haya doblado acá en la tierra, a cuántos haya sobornado, allá no va a decir, yo soy fulanito de tal, yo no hago cola. No, tú también estás ahí en tu cola. Ahí está metido, porque los muertos grandes y pequeños, dice ahí la palabra de Dios, estarán en pie, atento a lo que va a suceder en ese momento. Y ahora dice, y los libros fueron abiertos. ¿Qué hay escrito en el libro de nosotros? ¿Qué puede decir? A ver, fulanito, yo no sé, será bien grande, ¿eh? Pum, búscame ahí Whitfield Centeno. Aquí dice que, y aquí dice, ¿qué tal dice esto? Y aquí dice, oíste testimonio. Mira, creo yo, y de manera especulativa lo digo, dirá, cuando hiciste esto, hubo alguien que perdió la mirada, dijo, no, yo para ser cristiano como ese no soy. Yo creo que dentro del tribunal de Cristo se derramarán nuestras últimas lágrimas. Se derramarán nuestras últimas lágrimas por el lamento de no haber hecho lo que sabía que teníamos que hacer. Hermano, ser cristiano es mucho más que congregarte cuando nos provoca y hacer lo que debería de hacer cuando quiere. Debe de ser acompañado de una vida de rectitud y temor de Dios continuo. Sí, eso exactamente es ser cristiano. Mira, el lugar más fácil para ser cristiano es aquí en la iglesia. Todos con su corbatica, bien vestiditos, las hermanas con sus faldotas y todos parecen bien cristianos. Pero donde verdaderamente cobran valor nuestras acciones son allá afuera. Y son por las que vamos a rendir cuenta algún día delante del Señor. No importa quién sea, los pastores normalmente en los campamentos no hacen cola para comer, ¿verdad? Los felices colegas. Ay, todos los pastores no hacen cola. Mira, por nada, el único pastor que yo he visto haciendo cola es el pastor Natero. Es el único, Natera. No, yo sí hago mi cola, porque hasta yo me coleo también. Hermano, sobre todo lo que nosotros hagamos dentro de esa, se acabó todo, la dispensación de la gracia, vino el Señor y me fui con él. Ya va, espérate, nos toca presentarnos. Yo no sé, hay gente que a veces se imagina, el Señor viene, nos convertimos todos en angelitos con baticas blancas y alitas y ya, se acabó todo. No, ya va, espérate. Viene el tiempo de rendir cuenta. Viene el tiempo de dar memoria y cuenta de lo que debía hacer con lo que se me entregó. Parábola como los talentos, hermano, parábola como la de las minas, nos hablan con respecto exactamente a ese momento. Pudiera yo pasar toda la noche únicamente en uno de los acontecimientos dentro de la dispensación del reino, pero necesito que entendamos de que nuestra vida como cristianos, hermano, va a tener impacto no solamente acá en esta vida, sino aún, hermano, cuando el Señor viniera en esta noche todavía nos vamos a presentar delante del Señor a rendir cuenta. Y por eso la Biblia dice que algunos serán salvos como por fuego. Chamuscadito, Casi que te... Y yo sé, diría uno, bueno, lo importante es salvarse. No, lo importante es obedecer al Señor. Lo importante es servirle al Señor. Sígueme. Siguiente acontecimiento, periodo de la tribulación. No es un siguiente acontecimiento,
algo simultáneo. Mientras que eso sucede aquí en la tierra, estará pasando un tiempo terrible. Es el tiempo de la gran tribulación. Mira lo que dice ahí la palabra. Bueno, algunos ubican este acontecimiento dentro de la tribulación, otros lo ubican en el milenio. Yo particularmente lo ubico en el milenio. Pero vamos a hablar del acontecimiento de la tribulación. Mateo 24. Cristo viene pronto, ¿ves? Hace tiempo mi mamá todavía vivía en Betania y yo estaba arreglándole un DVD a mi mamá, pegándole unos cables y unas cosas, y tembló. Fue una de las últimas veces, creo que es la única vez que yo he sentido que tiembla. Tembló y yo estaba así agachado en el piso y yo dije, estoy mareado, y era que estaba temblando. En ese momento mi mamá dice, está temblando, y estábamos dentro de Betania. Yo no sabía si salir o quedarnos dentro del apartamento, y yo, ¿qué hacemos? Y bueno, ahí nos quedamos, y ya después que pasó el pequeño temblor que hubo, porque fue algo leve, salimos al estacionamiento, a la parte abierta, le llevámonos para acá, para la parte abierta, por si hay una réplica, vamos a estar acá. Y salió una señora corriendo, hermano. Me decía, pastor, el mundo se va a acabar. Y yo le dije, ya va, espérese, no se me asuste. Si el Señor viniera hoy, todavía el mundo no se acaba ya. Quedarían 1007 años. Todavía le faltarían 7 años de tribulación y faltaría el milenio. Pero yo creo que nadie va a querer quedarse en la tribulación. Nadie en su sano juicio diría, bueno, no, yo no soy salvo ahorita. Cuando venga la tribulación persevero para salvarme. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. No creo que vaya a acontecer eso. Mateo 24, verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Porque habrá entonces, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo y hasta ahora, ni la habrá. Pero será un tiempo de gran tribulación. Peores tiempos de Venezuela. Vamos a hablar únicamente de nuestro país. Hermano, las inundaciones, el deslave de La Guaira, ¿sí se acuerdan? Todo eso que pasó, la cantidad de muertos que hubo y personas que ni siquiera aparecieron. Por acá, por la zona de Cripital, hubo una explosión, ¿no, hermano? Que se quemó una tubería de gas, personas murieron ahí en esa montaña, lo que ahorita pertenece prácticamente al Parque Nacional Guatopo. Sí, en los tiempos de las protestas, donde la gente andaba disparándose, la crisis, no había gasolina y no había comida, eran tiempos difíciles. La pandemia, ¿verdad? El coronavirus, el COVID y todo eso, tiempos difíciles. Usted se imagina todos esos acontecimientos que acabo de citar juntos. Si usted cree que eso es difícil, pues ni se imagina lo que será la gran tribulación. Si usted cree que eso es malo, ni se imagina usted lo que es la gran tribulación. La Biblia dice, hermanos, que luego de la venida del Señor, dentro de la dispensación del reino, habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces algunos dijeren, mirá, ahí está el Cristo, o mirá, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes, así que si os dijeren, mirá, está en el desierto, no salgáis, o mirá, está en el aposento, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Gran tribulación. Gran tribulación.
dentro de la gran tribulación va a haber confusión. Tú sabes que hay gente que a veces le molesta que el evangélico toque la puerta de su casa, ¿verdad? Ay, viene otra vez. Muchos de ustedes también lo hacían, muchos también decían, ay, viene otra vez el evangélico. Pues en la gran tribulación, hasta esa gente va a buscar a los evangélicos. Giorgio a lo mejor va a salir diciendo los extraterrestres vinieron, pero no serán los extraterrestres, es Cristo que vino. Estarán dos juntos, muriendo, una será tomada y la otra será quitada, será dejada. Aquella comenzará a buscar a su compañero. En la familia donde el esposo es creyente, porque normalmente los hombres somos más cristianos que las mujeres, y la esposa no, cuando se levante y no lo vea, bueno, no sé si se alegrará pero va a haber confusión. Sí, pero tú sabes lo que a mí más me impacta en la mente, es el hecho de saber aquellos que de repente tienen hijos y se levanten y no los consiguen, porque se fueron con el Señor. Sí, los papás de esos niños que vienen a la escuela dominical, que muchos de ellos han conocido al Señor, el Señor viene, su papá va a andar buscando a sus hijos, no lo van a encontrar, no lo van a encontrar. Ahora viceversa, van a haber posiblemente padres que fueron salvos y sus hijos no, y ya están en una edad donde su conciencia de pecado los condena, y de repente su papá y su mamá se fueron al cielo, y ese niño se va a levantar a buscar a sus padres y no lo va a encontrar, va a haber confusión. El chofer del autobús que era cristiano, en ese momento el Señor se lo lleva y hay un accidente. El piloto del avión, que posiblemente era un conocedor de Dios, el avión se va y en ese momento hay un accidente. Hermano, va a haber un tiempo de tribulación y va a haber un tiempo de confusión y va a haber un tiempo de hambre y va a haber un tiempo de guerra. Mira, aquel que dice que el infierno es lo que estamos viviendo, ni siquiera se imagina lo que va a pasar allí. Ni siquiera se imagina lo que va a acontecer en este momento. Oiga, si la gente entendiera, hermano, el peligro que corre su vida sin conocer al Señor, el peligro de morir sin Cristo e ir al infierno, el peligro de que Cristo venga y pasar por una gran tribulación, el peligro de pasar toda la eternidad siendo atormentado. Si la persona, hermano, lograra comprender esto, con una conciencia clara, no hallo la razón del por qué no creer en el Señor. Ay, es que a mí me cuesta mucho cambiar. Tú te vas a condenar por toda una eternidad por un hábito pecaminoso. El ser humano se va a condenar por toda una eternidad por un hábito pecaminoso. Oiga, algo no está haciéndose bien. Yo creo que los cristianos hemos perdido, hermano, el enfoque en predicar el evangelio. Ahora le decimos a la gente, conoce a Cristo para que te vaya bien, conoce a Cristo para que se te acaben los problemas, conoce a Cristo para que tus hijos mejoren, conoce a Cristo para que mejoren tus finanzas. El propósito principal de predicar el evangelio es que la gente sea salva y que no vaya al infierno, y que si Cristo viene antes no se quede en la gran tribulación. Ese es el propósito de predicar el evangelio. Amado hermano, necesitamos volver a la esencia del evangelio. La esencia del evangelio no son soluciones temporales. La esencia del evangelio es una solución eterna. Sí, esa es la esencia del evangelio, pastor. Y si yo creo y no se me acaban los problemas, y mi hijo no mejora, y mi esposo se sigue portando mal, pues siéntete contento, porque algún día abrirás tus ojos delante del Señor. Siéntete contento, porque no vas a estar en la gran tribulación. Si nada cambia aquí en la tierra, no importa, vas a estar con el Señor. Eso es el evangelio. No es la propaganda engañosa que ahora se mete.
La propaganda diluida de que para que las cosas cambien. No es eso, no. Sí. Manifestación del anticristo y el falso profeta. Nada más. Manifestación del anticristo y falso profeta. La gente le ha perdido hasta el miedo al diablo. Sí, es cierto. Sí, hermano. Es que antes le decían a uno, te va a salir el diablo, y usted. Pero hoy en día la gente cree que el diablo es ese que aparece por ahí en las comiquitas, con un tenedorcito. Ay, mijo, usted ni sabe. Dice gente que, ay no, yo soñé con el diablo. Ni se, mire, usted sueña con el diablo y se muere de un infarto. No esté creyendo cuentos del camino. Ese que se pone a ver películas como Alien, El Exorcista y todo ese tipo de cosas y después está soñando esas cosas malas. Pero yo creo que usted ni se imagina cómo es el diablo. No, la Biblia dice que era hermoso, ¿verdad? Manuel. Segunda de Tesalonicenses 2. Estoy pasando la hoja de la Biblia y no sé ni qué estoy buscando, ¿no? Estoy todavía en el punto anterior. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Está viendo? Que no hay oportunidad en la tribulación de buscar a Dios, porque el anticristo y el falso profeta se oponen y se levantan en contra de todo lo que se llama Dios. No, yo busco a Dios en la tribulación. No, papá, la Biblia dice que el anticristo y el falso profeta se levantan en todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dice acá la palabra de Dios, dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto es lo que el diablo ha hecho toda la vida, intentar imitar, usurpar un lugar que no le corresponde. La Biblia dice, escúchame, la Biblia dice que el mundo entero está bajo la potestad del maligno. ¿Sí? ¿Sí está consciente de que el mundo entero está bajo la potestad del maligno, verdad? De que este sistema lo rige el diablo. El sistema mundial lo rige el diablo. Con sus agentes. No, pastor, son los Illuminati, es el diablo. No, son los... Mira, en estos días estaba viendo una noticia que había una ciudad oculta debajo de Nueva York. No sé si eso será verdad o mentira, pero es que hay un sistema maligno. Hay un internet donde no llega cualquier ciudadano común, es un internet perverso, malo. Sí, hermano, donde los grandes, se llaman los grandes tiburones del nivel mundial, pagan por ver maldad, tal cual como sucedía en los coliseos romanos, algo así pasan en ellos, pero ahora lo hacen en línea. Esa es una parte de un internet que nosotros no conocemos. Por eso es que a veces nosotros pensamos que internet es bueno y internet no es tan bueno como pensamos. Tenga cuidado, las redes sociales crean adicción en el ser humano. ¿Amén? ¿Sí sabe eso, no? Sí. Toca reconocer de que en ocasiones queremos ver un video y nos enganchamos en otro, y en otro, y en otro. Y tú que tienes como costumbre ver videos, y tú piensas que es inofensivo, yo solamente quiero pedirte que hagas una prueba. Decide no ver videos nada más durante un día. Di un día, hoy no voy a ver video, para que tú veas cómo tu estado de ansiedad crece. Quiero que lo hagas nada más por prueba, ojalá que lo hagas. Si tú estás acostumbrado a ver videos y ves uno tras otro y uno tras otro, yo te voy a pedir que tú mañana digas, está bien, pastor, yo mañana en todo el día yo no voy a ver videos, para que veas cómo tu estado de ansiedad crece y no vas a poder pasar el día sin ver aunque sea uno.
hizo. El diablo sabe lo que hizo. Sí, hermano. Y mira, yo no te estoy diciendo por ti, yo te estoy diciendo aún por mí. Últimamente, en la búsqueda de algunas cosas que he querido comprar, búsqueda de algunos equipos, búsqueda de repuestos, dije, bueno, voy a descargar el Facebook para buscar el Marketplace. Pero no hay una vez que yo me meta en Marketplace donde no me sienta tentado a abrir un video. Yo estoy comentando esto para ver si eso me pasa nada más a mí. O usted también es un adicto del video. Y son videos buenos. De mecánica, de cría de animales, de trabajo. Pero en fin de cuentas nos hacen perder el tiempo. Hermano, yo me preocupo por mí. Eso a mí me preocupa. Ahora justamente yo estaba meditando eso y yo digo, eso es delicado. Porque yo dije que no iba a ver más videos y estoy luchando por no hacerlo. No lo voy a decir, no, el estado de ansiedad crece, voy a ver algo. Voy a buscarlo en YouTube. Hace 20 años, ¿dónde lo buscaba? Hace 20 años, ¿dónde buscamos información, hermano Félix? En los libros. En la Biblia, hermanos, cerraron las bibliotecas de los pueblos. ¿Usted no se acuerda cuando usted estudiaba y iba para la biblioteca? Pregúntele a sus hijos qué es una biblioteca. Pregúntele a su hijo que está en primaria qué es una biblioteca. No sabe. Porque Google nos robó eso. Apocalipsis 13. Ojalá que usted se desafíe, usted me voy a ver si es verdad lo que el pastor dice. Y después me eche el cuento cómo le fue. Porque aquí hay gente que está adicta a los videos y no sabe. De deporte, de mecánica, las mujeres de cocina. Pero de que nos ponemos adictos, de cosas buenas. Ojalá que por lo menos la adicción sean de videos de cosas buenas. Porque está la otra parte que está adicto a videos de cosas malas. Ese está peor. Pero los que vemos videos de cosas buenas estamos peor también. ¿Tú sabes por qué? Porque lo justificamos. Yo no veo nada malo. Yo no veo nada malo. Yo veo son cosas educativas. Hermano, anteriormente yo recuerdo que cuando creímos en el Señor en ese tiempo, año 93, 94, se predicaba siempre el tema del televisor. Ese era un tema fuerte, ¿no? El televisor. Nosotros tenemos 18 años que sacamos el televisor de la casa. No tenemos televisor hace 18 años. Y pues realmente no nos ha hecho falta. Internet, recientemente que tenemos el internet. Pero hoy la batalla es mayor. Porque antes, por lo menos en la iglesia, se predicaba mucho el cine millonario. ¿Sí saben, no? Ustedes algunos vieron cine millonario. Sí. Y el diablo estratégicamente ponía cine millonario de 5 de la tarde en adelante, que era la hora del servicio. Y había cristianos que, mira, hay un estreno, Robocop. Y se quedaban porque iban a pasar Robocop 3. Pero hoy ya no tiene ese problema. Porque hoy ya no tienes que llegar a tu casa para ver. Ya lo cargamos en el bolsillo. Ya lo cargamos en el bolsillo. Ahorita está peor. Ahorita está peor, pero déjame intentar pasar de punto. Apocalipsis 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios: después vi otra bestia que subió de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero había hablado como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra
delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Usted puede seguir leyendo todo ese libro de Apocalipsis. Hay gente que no lee Apocalipsis porque que le da miedo. No te da miedo pegarte 3 horas a ver video y te va a dar miedo leer Apocalipsis. Te voy a volver a eso, ¿verdad? Ya déjame pasar. Otro. El reino milenial. Ahí está. El reino milenial. Apocalipsis 20, versículo 1 al 6. Luego de la gran tribulación. Dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás era atado, ¿amén? Satanás no está atado ahorita, ni va a ser atado ahorita, ni ningún cristiano tiene poder para atarlo. Amén. Por ahí yo paso por algunas iglesias y atamos al diablo. Tú, bájate aquí, atamos. Cuidado le pasa como aquellos que estaban intentando sacar un demonio en nombre de Jesús. Mira, yo te saco el demonio en el nombre de Jesús, el que habla Pedro, y el demonio les cae encima y lo salieron desnudos, hermano, lo desnudó, el demonio lo desnudó. Mira, ni tú ni yo tenemos poder para atar al diablo. No, yo le piso la cabeza. No son cosas que... Ahora, yo no te estoy promocionando al enemigo, pero tú tienes que entender de que el diablo tiene poder y que la Biblia dice que él va a ser atado por 1000 años, pero no vas a ir tú, no te imagines tú con la cadena en la mano. No somos nosotros. Y dice versículo 2, dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, nueva, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el que mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere. Y después de ese versículo que utilizamos en el plan de salvación, verso 8, el que venciere tendrá todas esas cosas, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos sus mentirosos, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un predicador dijo que tienes que morir. Para morir una vez, tienes que nacer 2 veces. Tú naces del vientre de tu madre y te toca nacer de nuevo, conocer a Cristo. Y solamente vas a experimentar la muerte física. Pero si naces una sola vez, vas a morir 2 veces. La Biblia dice que... Ajá. ¿20? Pero ese también me sirvió. ¿Está bien, Amy? Quedó bien también. Gracias, pastor. Gracias, pastor, disculpe. Ok.
pero como que era el 21. No, miento, sí. Dice, y los arrojó al abismo y los encerró. Verso 2, dice, y predicó a Dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años, milenios. Y los arrojó al abismo y los encerró y le puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, estos son los que salen de la gran tribulación, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. Gloria a Dios. Sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están bajo los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, la última batalla, otro acontecimiento, número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, y donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Voy a terminar dándote un pequeño detalle con respecto al infierno y con respecto al lago de fuego. Tenemos 2 lugares diferentes que dice la Biblia, ¿sí? Y aún dice que el infierno será echado al lago de fuego. O sea, no hay la más mínima esperanza que alguien salga de ese lugar. No hay la más mínima esperanza que alguien salga de ese lugar. Hermano, no podemos tomar acontecimientos de la dispensación del reino y traerlo a la dispensación de la gracia. Pero sí siempre tenemos que tener consciente de que la principal razón por la que nosotros estamos predicando el Evangelio es porque Cristo viene pronto. Hablar a la gente, dile, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. A veces le da pena decir eso. Dígale a la gente, Cristo viene pronto, arregla tu cuenta con Dios. Cristo viene pronto. La semana que viene, ahora sí le entramos al tema de los errores que trae no estudiar la Biblia dispensacionalmente. Son errores doctrinales, sectarios. Y bueno, primeramente el Señor culminaríamos nuestro estudio de la dispensación. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque este tema para mí